sabes que todos deberíamos de tener un corazón valiente, no un corazón cobarde, no un corazón temeroso. Claro que vivimos por temporadas de angustia o de temor, pero no está ahí fundada toda tu vida. Y quiero hablarte de alguien que me interesa, que se me hace muy interesante su vida, es de David. David era un hombre valiente. David era un hombre valiente que, si vemos sus principios, aun cuando lo iban a ungir, a llamar para ser rey de Israel, estaba cuidando ovejas. Pareciera un trabajo muy insignificante, ¿sí? De hecho, llega el profeta y su papá ni siquiera lo invita a la reunión familiar, ¿sí? Le dice el profeta, ¿tienes otro hijo? Y dice, bueno, sí. Y lo manda a traer y lo ungen con aceite. Pero quiero decirte cómo David estaba forjado, se fue forjando con un corazón valiente. Y nos vamos a dar cuenta cómo pudo lograr muchas conquistas, muchas victorias por tener un corazón valiente. Fíjate que estaba yo leyendo la escritura y dice que David llevó a cabo la tarea que le correspondía a Sansón. ¿Sí? Sí. Sansón tenía un llamado, había nacido con algo específico en su vida y no lo logró, no lo llevó a cabo porque se distrajo, porque andaba jugando a las muñequitas. No hizo lo que le correspondía hacer. Entonces dice la palabra que Dios levantó a David y David hizo la comisión o lo que se le había encomendado a Sansón. Esto era liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y David, que era de un corazón valiente, no solamente conquistó la tierra, sino que también conquistó a los hijos de Anac, que eran gigantes. Era un hombre determinado. Y yo creo que estaría muy bien aprender de él. Yo creo que estaría muy bien que meditemos un poco la escritura y ver qué es lo que logró. Solamente vamos a algunos versos, no toda la historia o no toda la vida de David. Pero fíjate, David era un hombre valiente y se rodeaba de gente igual que él. Pon atención, David era un hombre valiente y se rodeaba de gente igual que él. Yo quiero que vayamos por favor a segundo libro de Samuel 23 del 8 al 12. Te lo voy a leer, pero me gusta que cuando leamos la escritura nos la imaginemos. Pon toda tu atención, quita toda distracción de donde estás y que solamente unos minutos. Y dice en segunda de Samuel 23, 8. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. Aunque David se acompañaba de guerreros, de valientes, había 3 que sobresalieron. Dice, estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobaem, quien era el líder de los 3. Dice, los 3 guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Un solo hombre, un valiente de David, dice que mató a 800 enemigos en una sola batalla, él solo. Dice, el siguiente en rango entre los 3 era Eleazar. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. ¿Te puedes imaginar la escena? Estaban los filisteos, estaba todo el ejército de Israel y salieron corriendo todos los soldados. Salieron corriendo y entonces Eleazar y David le hicieron frente. Dice la escritura que pelearon tanto ese día que su espada se quedó pegada a su mano. O sea, estuvo padrísimo, ¿no? Porque tuvieron la victoria. Y luego dice, y el resto del ejército regresó recién hacia una hora a recoger el motín. Fíjate qué increíble. O sea, salen corriendo el ejército con miedo, cobardes, se van. Y solamente Eleazar y David quedan en la guerra, conquistan, vencen al enemigo y luego viene todo el ejército a ayudarles a recoger el motín. A veces así hay gente, ¿verdad? Que se acercan cuando llega la bendición. Pero bueno, dice, y el siguiente en el rango era Sama.
Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, nuevamente, huyó. Pero Sama no cedió terreno. Pon atención, Sama no retrocedió. Dice, Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Un solo hombre. E hizo retroceder a los filisteos. Dice, así que el Señor le dio una gran victoria. Familia, nos damos cuenta cómo David era un hombre valiente, pero también se rodeaba de gente valiente como él. Y ¿sabes? Leyendo esta historia, te la quise leer casi toda, porque habla de que Dios no necesita muchos, necesita pocos pero valientes. A veces pasamos nuestra valentía en lo que hemos vivido, en lo que hemos logrado, pero nos damos cuenta cómo dice, y el ejército eran soldados, salían corriendo, y solamente David y sus 3 valientes conquistaban, ganaban, y Dios les daba la victoria. David con solo 3 hombres desafiaron el campamento de los filisteos. Dios no necesita muchos, lo que necesita son valientes. En Mateo capítulo 11 versículo 12 dice, el reino de los cielos sufre violencia. Esto es desde Juan el Bautista hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es tiempo de ser violentos. Es tiempo de levantarnos y pelear la buena batalla. Es tiempo de levantarnos y tener un corazón valiente. Sabes que las cosas que vamos a lograr se van a dar solamente si estás y permaneces. Fíjate, ¿qué significa valiente? Valiente significa que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Esos tiempos estamos viviendo. Estamos viendo temporadas difíciles, arriesgadas. Y ser valiente significa actuar con valor y determinación. He determinado hacer esto y nada me va a mover. He determinado obedecer lo que Dios me dice y nada me va a hacer mover. Así es como Dios quiere que seamos. No que seamos de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos. Dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Sabes que con tristeza podemos ver que con mucha facilidad mentimos o con mucha facilidad nos rendimos? Cuando no debe de ser así, iglesia. No debe de ser así. ¿Sabes que en los tiempos antiguos solamente los profetas y los sacerdotes tenían contacto o eran llenos del Espíritu Santo? Pero el día de hoy, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Sí. Hoy tenemos la bendición y el privilegio de que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Entonces tenemos poder. Entonces no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Se necesita valentía para serle fiel a tu esposa o a tu esposo. Se necesita valentía, ¿sí? Porque tal vez en el trabajo estás siendo asediado, tal vez, no sé, pero se necesita determinación para ser fiel. Se necesita valentía para enseñarle a tus hijos lo correcto con tu ejemplo. Sí. Se necesita ser valiente y no mentir para que tus hijos lo vean. Se necesita ser valiente para no robar y tus hijos lo estén viendo. Se necesita. Hoy necesitamos gente valiente. No necesitamos gente pusilánime, gente cobarde, gente que dice, no sé, pues tú vieja, tú que puedes, tú que eres bien luchón. No. Hoy Dios está buscando gente con un corazón valiente. Me encanta. Se necesita valentía para vivir en santidad, para decir, he determinado que voy a obedecer a Dios. Se necesita valentía para que nadie robe tu corona, Se necesita valentía. Fíjese, y no es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. Así que el Señor, fíjense cómo dice en la última parte del versículo que leíamos ahorita, así que el Señor le dio una gran victoria. Familia, no somos nosotros. Sí había valientes, sí lucharon con David, pelearon y vencieron, pero siempre dice, así que el Señor les dio la gran victoria. Es Dios el que nos da la victoria. ¿Sabes? Bueno, tal vez
Tú sabes que mi esposo partió con el Señor hace 4 años y tuve que creerle a Dios. Sí, tuve que creerle a Dios. No eran mis fuerzas, eran en las fuerzas de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra que Dios es nuestra fortaleza. Y sabes que yo me determiné a creerle a Dios, a no quedarme en una depresión, a no quedarme en una tristeza, a no quedarme encerrada. Claro que las viví, claro que lloré, claro que sufrí, pero no renuncié. No nos podemos dar el lujo de renunciar. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Y tal vez tú estás pensando, pero no puedo, pero es mucho trabajo, pero no me interesa. Solamente sé determinada. Solamente he decidido creerle a Dios. He decidido ser valiente. Y entonces no tienes que hacer gran cosa, familia. Yo te puedo dar ese testimonio. No tengo que hacer gran cosa. Dios pelea por mí. Dios lo hace siempre por mí. Dios, siempre que tengo que confrontar una situación, cualquiera que sea, física, de familia, económica, con la iglesia, siempre Dios pelea por mí. He decidido creerle y sabes que se cumple la palabra. Dice, así que el Señor le dio una gran victoria. Dios quiere darte una gran victoria en todas las áreas de tu vida. Sí. Dios no quiere que estés ahí hundido en la tristeza, en la depresión, en el pecado, que siempre digo, pues es que quiero echarle ganas, pero luego peco. No, pues ya dije que no iba a hacer esto y lo vuelvo a hacer. Dios quiere sacarte de ahí. Solamente necesitas ser una persona determinada. Solamente tienes que levantarte y decirle al Señor y reconocer, Señor, te necesito. Señor, quiero tener un corazón valiente. ¿Sabes que la Biblia me encanta? Luego tiene versículos fuertes, pero necesarios. En Apocalipsis dice la escritura que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Qué fuerte, pero es palabra. Así es que hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Quiero darte el testimonio aquí en la iglesia en Vida Abundante. Tuvimos la bendición de tener un pastor valiente. Sí, muy valiente, muy determinado. Él conquistaba la tierra que Dios le daba siempre. Sí, y se enojaba porque a veces no era pronto, pero ¿sabes qué nos enseñó? Formó en nosotros un corazón valiente. No solamente en mí como su esposa o en mis 5 hijos, sino también en la iglesia. Porque al paso de los años, la iglesia está fuerte, la iglesia está de pie. Porque formó en nosotros corazones valientes, formó en nosotros gente de fe. Y claro que tenemos muchas deficiencias, claro que tenemos caídas, pero nos levantamos, pero nos dejamos abrazar por Dios, pero hemos decidido creerle la palabra. Y Dios nos ha llevado a conquistar tierras nuevas, y Dios nos ha llevado a conquistar muchas batallas. Familia, hoy te pido en el amor de Cristo que no seas espectador, que no estés pensando, si yo pudiera, si yo tuviera ese carácter. No se trata de un buen carácter, no se trata de ser un colérico, de ser arrojado. Se trata de creerle a Dios. Se trata de creerle a Dios. Sabes que los líderes aquí en la iglesia, yo los puedo ver y son gente con un corazón valiente. Que aunque vivimos la pérdida del pastor, que aunque vivimos la pérdida de mi esposo, y lloramos y nos dolimos, pero nos levantamos. Y ahora estamos conquistando. Ahora estamos diciendo al Señor, dame ese monte, Señor, porque lo voy a conquistar. Familia, te invito en el amor de Cristo que te unas, que le pidas al Señor, Señor, dame un corazón valiente. Dame un corazón valiente. Y mira, quiero leerte un último versículo en el libro de Samuel, en el 23, pero ahora nos vamos al 15 y 16. Dice, y David dijo con vehemencia, con extraño, con mucho antojo, fíjate, dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Sabes que David conocía esas tierras? Y entonces decía que en el pozo de Belén, que estaba cerca de la puerta, había un pozo con agua fresca, deliciosa, dice la palabra, con buena agua, muy rica. Pero dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del pozo de Belén de junto a la puerta?
Entonces los tres valientes, pon atención, entonces los tres valientes de los que hablamos, ¿sí? Dice, irrumpieron por el campamento de los filisteos, corrieron y se metieron entre el ejército contrario. Y dice, y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. ¡Wow! Arriesgaron su vida, porque David, su amigo, David, su líder, se le había antojado un vaso de agua de aquel lugar. Y dice, mas él, hablando de David, mas David no lo quiso beber. Tomó el vaso de agua y dijo, ¿cómo arriesgaron su vida? Solamente dije que se me antojaba. Pero lo amaban, pero había honra, que había lealtad. Y dice David, ¿cómo creen que me voy a tomar esta agua si es igual de valiosa que su sangre? Que arriesgaron sus vidas. Y entonces dice la Biblia que la derramó como una ofrenda delante de Dios. Me impresiona cuando eres determinado, determinada, y dices, quiero un corazón valiente, voy a pelear. Y si otros corren, yo no voy a correr. Y si otros renuncian, yo no voy a renunciar. Y si otros te abandonan, como todo el ejército de Israel que corrieron y dejaron a David solo, hubo tres valientes que sobresalieron, que estuvieron ahí y hasta el final, porque dice que había honra, había lealtad. Corrieron porque David tenía necesidad de un vaso de agua y arriesgaron su vida. ¿Sabes? Me encuentro que cuando eres determinado, me encuentro que cuando le crees a Dios, Dios forja en ti un carácter hermoso. Un carácter no de juicio, de crítica, de abandono, sino de lealtad, de honra, de amor, de respeto. Y sabes que lo que siembras cosechas. Ahorita yo te mencionaba de cómo mi esposo formó en nosotros un corazón valiente. ¿Y sabes que eso se hereda? ¿Sabes que luego nuestros hijos lo heredan? ¿La iglesia lo hereda? ¿Por qué no le pedimos a Dios esta tarde que nos dé un corazón valiente? ¿Por qué no oramos esta tarde y le decimos al Señor, muchas veces he renunciado por cobardía, muchas veces he dejado las cosas a medias por cobardía, muchas veces he pecado por qué vergüenza decir que no, por cobardía? Pero hoy nos revestimos del Espíritu Santo. Hoy le decimos al Señor, Señor, dame un corazón valiente. Señor, no quiero ser de los que retroceden. ¿Sabes? Hay un canto que nosotros cantábamos cuando éramos niños que decía, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Hay mucho que Dios nos da, iglesia. Muchas promesas. Y no han sido alcanzadas solamente porque hemos sido cobardes. Hay muchas promesas en todos los sentidos, ¿sí? De bendición en tu casa, de bendición como familia, de salvación, de bendición económica, de salud, de sabiduría, de buenos matrimonios con tus hijos. Familia, hay muchas promesas. Seamos de los valientes, seamos de los que no retroceden, seamos de los que al contrario hacemos que el enemigo retroceda. Seamos de los que el diablo nos conoce, que el diablo sepa, él no es mi cliente, él no me sirve, él no obedece a lo que yo hago. Él tiene un corazón determinado, él es valiente y a pesar del dolor, a pesar de la angustia, no renuncia, sino que se levanta, seca sus lágrimas, pide perdón y sigue adelante. Es tiempo de tener un corazón valiente. Hagamos una oración, porque nuestras fuerzas no se pueden, porque no es con dominio propio, no se trata de decir con fuerza de voluntad, no, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ahí, Señor, ahí donde está cada uno de los que están oyendo esta palabra, por favor, Señor, dales un corazón valiente. Señor, forja en nosotros, Padre, un corazón determinado a buscarte, a servirte, a honrarte,
a creer a tus promesas, Señor. Porque si algo sé, Padre, que no es con nuestras fuerzas, es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si algo sé, si algo he vivido, Señor, es que tú peleas la batalla por nosotros, Señor. Es que tú, Señor, peleas mi batalla. Solamente quieres que sea valiente, que sea determinado. Solamente quieres que te diga: sí, Señor, yo voy. Aleluya, Padre. Haz un milagro en cada corazón. Haz un milagro, Señor. Levanta, Señor, en nosotros y alrededor de nosotros gente que pelea la buena batalla. Gente determinada, Señor. Gente, Señor, que no está siempre lamentándose, quejándose y llorando. No, que si nos levantamos y creemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, te comparto esta palabra con el corazón. De verdad, es padre cuando alguien te ayuda, pero es más padre cuando tú ayudas a alguien. Es padre cuando alguien te extiende la mano, pero es más bendición cuando tú te levantas y ayudas a otros. Sacudámonos, levantémonos en el nombre de Jesús. Dios tiene grandes cosas, grandes promesas para ti. Solo sé determinado. Amén. Te amo y bendigo tu vida. Y creo firmemente que Dios forjará en cada uno de nosotros un corazón valiente. Es mi oración como pastora, es mi oración ante el pueblo de Dios. Estoy orando y le estoy diciendo al Señor: Señor, levanta gente valiente, y que podamos decir: somos como los valientes de David. Bendiciones, hasta la próxima.